¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos vamos acercando al final del cuatrimestre y en este camino que estamos realizando con respecto al diseño, hoy vamos a hablar de el diseño argentino. Hablamos lateralmente del diseño argentino, o más bien del arte en Argentina, cuando hablamos del pop art. Eh, el diseño en Argentina tiene una fuerte influencia del pop art. Ahora vamos a ver cuáles son los dos orígenes del diseño, pero también tenemos que tener presente que hay que dividir al periodo de diseño en Argentina en dos claras etapas. Y por supuesto, el eje divisorio de esas dos etapas está marcado por la última dictadura cívico-militar que hubo en Argentina. Durante ese momento se quiebra una continuidad y después, con la vuelta de la democracia, nace una nueva concepción y una nueva vuelta a diseños en Argentina que buscaron explorar, por sobre todo, consideraciones sociales. Pero ese va a ser tema de la próxima clase. Hoy vamos a ver básicamente los orígenes del diseño, o por lo menos la primera parte del diseño en Argentina. Para eso tenemos que tener presente que hay dos hitos fundamentales en el diseño gráfico en Argentina, pero para el diseño en general más que para el diseño gráfico. Por un lado tenemos el racionalismo, que está en el diseño gráfico, que deriva de la agencia de publicidad Cícero, el grupo Onda, Agens y la editorial Infinito. Pero básicamente este racionalismo deriva justamente de las consideraciones de Tomás Maldonado, del Grupo de Arte Concreto, y del racionalismo en Argentina, de la arquitectura moderna en Argentina, que fue también muy importante y muy influyente. Y por otro lado sí tenemos un grupo de diseño gráfico vinculado a la experimentación y vinculado al Instituto de Itela, como algo de ustedes ya habrán visto, vinculados al movimiento pop y a la experimentación visual que era propia de los 60. Les decía antes que la primera línea responde al financiamiento de la gráfica suizo-alemana que viene influenciada por parte de Tomás Maldonado y con la ideología del diseño. Finalmente, todos ustedes ya se habrán dado cuenta que nuestra concepción de diseño deriva fuertemente de la concepción de diseño de la Escuela de Ulm y esta deriva de alguna forma de la concepción de diseño de la Bauhaus. Y por otro lado tenemos, como les decía antes, la experimentación que venía con los movimientos figurativos por parte del Instituto de Itela. Para el primer grupo, para lo que es el racionalismo en Argentina, tenemos que tener presente que en 1939 el Grupo Austral plantea el primer manifiesto del grupo y con esto se da una clara voluntad de acción hacia lo que es el movimiento moderno en Argentina, que va a estar representado fuertemente en ese periodo por el arquitecto Bonet, junto con Purchan y Ferrari Hardoy, que van a formar el grupo BKF. Este es el primer edificio que se reconoce como moderno en Buenos Aires, pero no es el único que van a llevar adelante por esa época y este grupo que va a marcar fuertemente el diseño en Argentina. De la misma manera, como ustedes habrán dado cuenta, el grupo BKF es quien pergenia, quien idea este sillón tan particular, un sillón que no falta en ninguna historia del diseño industrial del mundo, que es el sillón BKF. Un sillón, como ustedes se darán cuenta, hecho muy a la manera del pensamiento de diseño que habíamos visto en la Bauhaus, ¿no? Prácticamente es una línea en el aire. Básicamente son dos líneas, dos formas que se entrecruzan. Esta forma es igual a esta, están giradas así entre ellas. Es un hierro de obra redondo del 12, o sea, hay una síntesis de materiales. Y también hay una utilización muy vernácula de los materiales, el sillón de cuero, que remite de alguna forma a la argentinidad, aunque por supuesto no es exclusivo de nosotros, pero un sillón básicamente de reposo, de relax. Y como les digo, es un sillón que no falta en ninguna historia del diseño industrial, aunque es heredero, por supuesto, porque nunca y ninguna idea es original,
de un sillón de campaña que se llama Mariposa y que de alguna forma a él le debe su inspiración. Bonnet va a seguir trabajando dentro del racionalismo. Hacia 1957 va a hacer esta excelente obra que está en Mar del Plata. Para los que hayan ido y hayan pasado por ahí, seguramente les llamó la atención. Es una obra de 1957. A veces parece increíble por el aspecto, por lo moderno de estas obras, el año en que fueron hechas. Es una obra que está cerca de Playa Grande y se llama Edificio Terrazas Palas, que por supuesto es un aterrazamiento hacia el mar, está justo frente al mar. Hay otros integrantes, es un grupo chico de diseñadores y arquitectos argentinos, pero muy activo y muy interesante, con un nivel teórico muy alto. Yo les hablé ya en algún momento de César Llanello, y César Llanello va a ser el que va a diseñar este puente para los 150 años de la Revolución de Mayo. Este puente lo habrán visto seguramente, o sería bueno que vayan a verlo, está atrás del Museo de Bellas Artes. Cruza Figueroa Alcorta. La idea era unificar los dos parques que hay ahí para la exposición, o sea, unir estos dos parques, donde está el Museo Nacional de Bellas Artes, con el parque de atrás, parques que diseñó Thais en nuestro país. Y el proyecto original era de 3 puentes, por supuesto se llega a hacer un solo puente, y en la época del peronismo por parte llevado adelante por López Rega, el puente se demuele, pero es reconstruido 2 años después, en el mismo lugar y en la misma ubicación. Quiero que presten atención que este puente es también una línea prácticamente en el aire, ocupa el menor espesor posible, las barandas acompañan visualmente al puente, es cóncavo y convexo, es realmente un objeto de diseño muy interesante, porque quizás a ustedes les pueda llamar la atención que yo venga a traer acá un puente como el objeto de diseño. Parecería que los puentes son objetos de diseño de ingenieros, ¿no? Parece que son objetos de diseño propios de la ingeniería. Y sin embargo, este puente resume el concepto de racionalismo y de elegancia del racionalismo de la arquitectura en la Argentina. Puente que diseña Llanello, que también diseña esta silla, que ahora está en algunos lugares, está fabricando nuevamente una silla, también en la conceptualización, fíjense, de la BKF, ¿no? Una sola línea que va pegando sinuosamente vueltas, el respaldo que se ensambla, la base que se ensamblaba también, se desarmaba y se armaba muy fácilmente. Era una silla muy interesante, de muy lindo diseño, que hoy también pueden ir a ver en algunos museos. Otro arquitecto argentino que va a marcar el racionalismo fuertemente es Amancio Williams, prácticamente un arquitecto maldito en la Argentina porque tuvo muchos proyectos, muy poca obra. Esta es una de sus obras más, una de las pocas obras que logra hacer, que es la casa de su padre, que era un gran compositor, en Mar del Plata, y es conocida como la Casa del Puente. Una obra de arquitectura también que no va a faltar en ningún libro de arquitectura internacional del movimiento racionalista, dada su importancia. Una casa también de líneas muy armónicas. Recuerden recién el puente que vimos, y fíjense esta suavidad del cruce sobre el arroyo, un arroyo que está en Mar del Plata. Una casa racionalista, hormigón, vidrio, metal, pero a pesar de eso diseñada prácticamente toda en sección áurea. A pesar no, ya que los racionalistas usaban mucho la sección áurea, también Le Corbusier lo hacía. Una casa que rescata algunas características vernáculas de la arquitectura, como la Casa Chorizo, pero que la reinterpreta y la vuelve una obra interesantísima del movimiento moderno. Esta casa, construida
en 1943, 45, entre el 43 y el 45, ya que tuvo una cierta demora, proponía tener estas ventanas al nivel de los árboles para que, como dice Amancio Williams, ya que su padre era compositor, pudiese escuchar el canto de los pájaros y de esa forma inspirarse. Como ya pueden ver en esta foto, lamentablemente esta, que es una de las obras arquitectónicas más importantes de la Argentina y sin lugar a dudas podríamos decir que es la obra racionalista más importante de la Argentina, por su síntesis, hoy está en un estado de abandono y lamentable. Está en proceso de recuperación, fue declarada patrimonio provincial y esperemos que realmente se reconstruya. Amancio Williams también diseñó muebles y fíjense cómo hay una coherencia en este diseño con todo lo que venimos hablando. Este es el interior de la Casa del Puente en la actualidad. Tiene una historia muy triste, ya que fue alquilada una emisora, rompieron todo el mobiliario. Todo el mobiliario íntegro era diseñado por Amancio Williams. Insisto, está un poco mejor ahora, está en proceso de reconstrucción. Veremos en qué momento se hace. Sería interesante que vean estas curvas y estos movimientos, porque todo está en función del número áureo. Es muy importante para la época los manifiestos y la escritura y las publicaciones que se van a hacer. En 1944, Tomás Maldonado, que es uno de los grandes teóricos argentinos, redacta el Manifiesto Invencionista y crea el movimiento de arte concreto, invención. Recuerden que en la Argentina el arte abstracto se llamó arte concreto, que es el nombre correcto, porque finalmente no es un arte que abstrae, toma, sino que inventa, es concreto, hace cosas concretas. Fíjense que el manifiesto dice algo muy interesante, grita al final: ni buscar ni encontrar, inventar, ¿no? Hay que construir cosas nuevas. Recuerden, fíjense cómo todavía las intenciones de las vanguardias toman fuerza en la Argentina. Tomás Maldonado, que es un artista concreto muy interesante, que junto con Gente, Rochosa y Hitler van a fundar en 1951 la revista Nueva Visión, una revista que realmente va a traer una revolución en cuanto a la forma de pensamiento y a la teoría en el diseño en la Argentina. Sobre esta revista ustedes tienen concretamente un artículo de Verónica de Valle, así que no me voy a extender en esto. Maldonado, por supuesto, tiene muchos otros diseños y en la década del 60 va a estar muy influenciado por el pop y trabajando con Guion Sipe, diseñando la lettera, tanto la máquina como las gráficas. Hay algunas obras inclasificables dentro de este periodo. Este es lo que fue el Banco de Londres y Buenos Aires. Hoy es el Banco Ciudad, está en el microcentro, es una obra de Clorindo Testa. Es una obra que no se puede decir que es racionalista, en general algunos la incorporan dentro del periodo brutalista, pero Clorindo Testa también trabajó en el Ditela, o sea, es un personaje muy interesante y clasificable dentro de el arte y la arquitectura en Argentina, ya que también fue pintor pop muy importante. Pero ya que nombramos al Instituto Ditela, vamos a entrar en la otra corriente que marca el pensamiento y el diseño en la Argentina y que tiene que ver con el Instituto Ditela. El Instituto Ditela deriva de una fábrica que era la Siam Ditela, era la Sociedad Italoamericana de Motores, una sociedad fundada por Ditela a principios del año 20, que empieza con amasadoras, empieza a construir amasadoras de pan, ya que hay una prohibición de que el pan en Buenos Aires sea amasado a mano, y empieza a tomar mucho éxito estas amasadoras de pan. Después empiezan a construir surtidores para YPF y después empiezan a construir un montón de situaciones relacionadas con la motorización y la industria en Argentina. Uno de los iconos más recordados es esta motoneta que ellos construían, que se llamaba Ciambretta, que estaba
en relación con una firma italiana. Y por supuesto las heladeras, aunque Siam es probablemente por todos ustedes conocido, sobre todo por el Siam Di Tella, un auto que construyó en la década del 60 y que fue un ícono del diseño argentino. El Siam Di Tella tenía inspiración en un auto inglés que era el Morris, este es el de abajo, es el Morris, pero era un diseño totalmente argentino y se fabricaba absolutamente acá. Y tanto el Siam, la Siambretta, como el Siam Di Tella, como las heladeras Siam, tenían lista de espera, o sea, la gente pagaba por anticipado y esperaba para obtener su producto. Era una empresa que tenía mucho éxito y que, como ustedes ven ahí, llegó a tener 16.000 empleados y constituyó el complejo industrial más importante de América Latina a principios de los años 60. Lamentablemente creció sobre todo, aunque no es todo culpa de los Di Tella, sino que las crisis económicas argentinas hicieron que para 1971, 70, fines del 70, principio del 70, perdón, final del 60, la empresa está muy complicada y se estatice para no dejar a todos los empleados en la calle. Y después, en 1986, se decide directamente venderla en distintas unidades. Fíjense los periodos, ¿no? Es muy interesante también ver. Siempre quiero que ustedes, por eso insisto en las líneas de tiempo, que marquen los procesos históricos socioculturales que se van produciendo en relación con lo otro. La decadencia empieza en el 71 y se vende en el 86, 2 años después de la llegada de la democracia. Pero el Instituto Di Tella se funda en 1958, justamente a 10 años de la muerte de Torcuato Di Tella y en homenaje a su padre. Es un instituto de investigación de alto nivel que quiere explotar el arte y la cultura del país sin perder de vista el contexto latinoamericano. Es un instituto de experimentación visual, experimentación auditiva, es un lugar de experimentación para muchos artistas. Como resumen de esto, porque ustedes tienen un texto bastante extenso sobre el Di Tella, les puedo leer esta frase del historiador Alperindonghi, que resume el contraste que ejercía el Di Tella. A 3 cuadras de la ruina de un jockey club que no se resolvía resurgir de sus cenizas, o sea, la generación del 80 está hablando, una institución que llevaba el más célebre de los nombres surgidos de la nueva burguesía industrial, ejercía en el más alto nivel el arbitraje de la moderna elegancia. Y de alguna forma, este personaje que está acá, que es Edgardo Jiménez, resume en esta etapa del libro Arte Visual del Di Tella este contraste entre el acartonamiento de la Argentina y también la experimentación propia del pop que estaba llevándose adelante. El que está sentado es Romero Bress, uno de los más importantes críticos de arte de la Argentina y director del Di Tella durante algún tiempo. Como ejemplo de lo que ocurría en el Di Tella les puedo contar esta experiencia. Esta que era la experiencia del 68, es una obra de Roberto Plate y se llamaba El Baño. Y en realidad era una serie de cubículos que estaban instalados en el hall del Di Tella, pero que funcionaban justamente como un baño público. Recuerdan que estamos en un periodo de dictadura, está Aramburu en el poder, y este baño funcionaba de una forma como cualquier baño público. Era la idea de Plate, que la gente entrara, interactuara con la obra, se cerrara la puerta y escribiera algo adentro. En general, en los baños se escriben 2 tipos de cosas, o relacionadas con actividades sexuales o relacionadas con la política. Y es que el baño tiene esta característica de espacio público y privado. Es público mientras está abierto, yo puedo entrar, pero es privado cuando cierro la puerta. Y si ustedes observan, todos los baños funcionan de esta forma. Esto, por supuesto, es antes de Twitter. Y era la forma en que la gente se expresaba sobre distintas situaciones. Hoy puede uno ser muy anónimo en las redes, pero los baños siguen ejerciendo esta libertad anónima. Yo entro, cierro, escribo lo que quiero en privado y cuando salgo lo que escribí se volvió público para el otro que entra.
Es muy interesante esa relación, como también es interesante entender no solo la libertad que nos dan los baños públicos, sino también la dominación que ejercen sobre nosotros los baños públicos. Cada vez que entramos a un baño público, el baño nos interroga sobre nuestro sexo, ¿no? O sea, hay una libertad controlada. La libertad sexual se acaba en los baños públicos. Hay una interrogación sobre quién entra y quién no entra, y solamente hay dos posibilidades para este tipo de baños. Pero es otro tema mucho más extenso, que si les interesa en otro momento podemos hablar. La obra del baño fue clausurada y como reacción de esa clausura, el 23 de mayo, los artistas sacaron todo lo que había en la exposición del 68 a la calle, que era Florida, y quemaron algunas obras o rompieron básicamente otras. Hay una vinculación muy fuerte entre el movimiento artístico y el rock argentino, que también está surgiendo fuertemente por esta época. Una línea que también sería muy interesante para analizar. Les voy a mostrar algunas de las gráficas que se hace en el Ditela. El Ditela tenía un instituto, una agencia de diseño gráfico adentro, producía planchas, producía distintos elementos. Y el departamento de diseño gráfico y de fotografía del Ditela contó con mucha gente muy importante para el diseño gráfico en Argentina. Ahí trabajó Robert Fontana, Andralis, Soler, Indart, mucha gente que va a revolucionar el diseño gráfico en la Argentina. También Raúl Shakespeare. Y crearon por esa época muchas de las piezas más significativas de diseño de la Argentina, no solo porque era un grupo importante, sino porque el Ditela auspiciaba también eventos culturales muy significativos donde el diseño podía destacarse. Un diseño que no estaba atado a lo comercial en este aspecto, aunque sí lo estaba atado cuando trabajaban para el Ditela en tanto marca. Y quiero terminar esta charla con algo que me parece que debería ser muy cercano para ustedes. El Instituto Ditela cuenta con un logo que ustedes habrán visto recién en el auto, el Siam Ditela, que es esa S. Sin embargo, antes de esa S contaba con este emblema, que simplemente era Siam manuscrito. Les recuerdo que Siam era Sociedad Italoamericana de Motores y estaba manuscrito. En el año 58 deciden cambiar su imagen corporativa y le encargan al estudio Honda, que estaba formado por el arquitecto Carlos Fracchia, que fue docente durante muchos años en la Universidad de Lanús, Rafael Iglesia y Gili, un manual de imagen institucional y el cambio del logotipo. Fracchia decía, y yo tuve la suerte de charlar muchas veces con él, que un buen signo cuesta generalmente un mes de trabajo. Este signo fue un dibujo girado para provocar la impresión de dinamismo, como corresponde a una empresa de empuje que era la Siam. Y lo interesante es que este logo, creado en 1958, bastante sencillo pero de mucha fuerza, fue retomado en el Instituto Ditela y de alguna forma lo conserva la actual Universidad Torcuato Ditela. Es importante para mí destacar el hecho de que todos ustedes forman parte de un cuerpo en la universidad donde Carlos Fracchia también dio y da clases durante mucho tiempo. Así que me parece que estas cosas tienen que conocerlas y tienen que ser rescatadas. Vamos a cortar acá y vamos a volver con Diseño en Argentina con la vuelta de la democracia, después del 84. Y por supuesto con algunos antecedentes anteriores. Nos vemos la próxima.